Pues vamos a recordar, el conocimiento intuitivo es un conocimiento que adquirimos con la experiencia, con lo que vamos viviendo y esa parte sensible de nosotros, donde interiormente sentimos que algo sucede o que algo puede suceder o tenemos esa sensibilidad para detectar a lo mejor ciertas cosas que no podemos explicarlas propiamente. ¿Cómo es que lo sé? ¿Cómo es que lo creo? Sin embargo, está ahí. Y entonces, por ejemplo, cuando conocemos a alguien y decimos, es que no sé, siento que, esa palabra es clave en el conocimiento intuitivo, siento que no es una buena persona, algo me dice que oculta ciertas cosas o que no es del todo sincera. No tenemos pruebas, no podemos asegurarlo o aseverarlo, pero algo de su comportamiento, de su forma de ser o de su mirada, algo nos está diciendo a nosotros que no estamos seguras o conformes o a gusto del todo, ¿no? Y esa sensibilidad nos lleva a creer X o Y cosa, ¿no? Eso pudiera ser conocimiento intuitivo y los ejemplos. El conocimiento religioso, pues es todo lo que nos brinda a través de una religión, a través de la Biblia, de cuál es, cómo se le llame la Biblia según las diferentes religiones y todo lo que nos dice. El conocimiento científico es todo lo que yo he aprendido a través de poner en práctica la observación y la experimentación. Por ejemplo, muchas cosas las has aprendido así, probablemente no te hayas dado cuenta. Ay, ¿cuánto hace el camión de mi casa a la escuela? No sé, bueno, déjame tomarlo y hago todo. Y si me voy por otra ruta, o si tomo la otra ruta, hará el mismo tiempo, llegaré más rápido o me tardaré más. Y tomas el tiempo. Bueno, eso es una experimentación, porque estás planteándote una pregunta, ¿con cuál llego más rápido? ¿En la ruta 1 o en la ruta 2? A ver, déjame tomo el tiempo y ya llevarlo a la experimentación y ya puedes saber cuál ruta es la que te lleva más rápido a la escuela o bien a lo mejor es exactamente lo mismo, aunque tomen caminos diferentes, te lleva el mismo tiempo. El conocimiento empírico es el que conocemos a través de la experiencia. Ya sabes que si tocas eso te vas a quemar o te vas a lastimar, o ya sabes que si tú duermes tarde todos los días, el día siguiente amaneces con dolor de cabeza, ya dependiendo de cada quien, ¿no? Pues es importante que tenemos siempre presente los diferentes tipos de conocimiento. Esto porque nos lleva a lo que sigue, lo que hemos estado viendo la clase pasada, lo que es el surgimiento de las ciencias sociales, muchachas. Te decía yo la clase anterior que antes de que aparecieran las ciencias sociales, las únicas ciencias existentes eran las ciencias naturales. Y como sabemos, pues las ciencias naturales se limitan a explicar únicamente lo que sucede en la naturaleza, lo que sucede en el medio ambiente. Perdón. Pues, pasaron ciertos acontecimientos a lo largo de 2 siglos y anteriormente también, pero estos en particular llaman la atención porque originan muchos cambios en la sociedad, cambios en la manera de pensar, cambios en el sistema político, en las formas de gobierno, en la economía, en la modernización de una sociedad, muchos cambios. Y estos cambios pues se necesitaba que los explicaran. La clase anterior veíamos la revolución científica, que ahorita hicimos un pequeño repaso, y que fue un acontecimiento que se dio en el siglo XVII, iniciado por Nicolás Copérnico. También te pedí, y ahorita me estoy acordando, que hicieras una lista de los diferentes inventos y descubrimientos que se hicieron en la revolución científica. Ahorita te lo voy a checar para que veamos todos los avances que se empiezan a dar a partir del siglo XVII gracias a este cambio en la manera de pensar. Después aparece la ilustración. La ilustración se da en el siglo XVIII. También se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque al hombre se le prende el foco. Por eso es un siglo de las luces, por así decirlo. El hombre comienza a ilustrarse. ¿Cómo que se le prende el foco? Influenciado por la revolución científica, por este cambio de pensamiento, el hombre ahora comienza a poner de moda esta cuestión de pensar, comienza a poner de moda esta cuestión de investigar, comienza a poner de moda esta cuestión de no creer ya tanto en lo que la iglesia decía, sino que, o no conformarse con lo que la iglesia decía, y entonces querer investigar más por su propia cuenta, porque se dan cuenta
que ellos pueden pensar por sí mismos, que ellos pueden investigar, que ellos pueden descubrir cosas, que no necesitan propiamente que alguien les esté explicando como lo hacía la iglesia. Entonces comienza todo este movimiento ideológico de ideas nuevas, movimiento político, cambio en la forma de gobierno y un movimiento económico. Comienza en Francia y avanza a la Gran Bretaña, que es Inglaterra. Surgió como una filosofía, es decir, como una idea, como un lema a seguir. Esta filosofía, esta ideología de la época de la Ilustración, destacaba, lo que a ellos les importaba era la libertad y los derechos del hombre. Eran dos aspectos que los cuales comenzaban a resaltar, que el hombre fuera libre y el conocimiento lo iba a hacer libre. ¿Libre por qué? Porque anteriormente, en la época de la Edad Media, pues no era del todo libre, tenía que pagar altos impuestos a la iglesia, no se les dejaba pensar por sí mismos, tenían que estar trabajando todo el tiempo para poder pagarle a la iglesia, vivían en situaciones de pobreza y aparte tenían que hacer lo que ellos les decían. Si tú querías pensar otra cosa, si tenías una idea nueva, si querías hacer alguna investigación o algún experimento y la iglesia se enteraba, como lo pasó en la Revolución Científica, pues eran perseguidos. Pues ya en la época de la Ilustración trataron de hacer a un lado las ideas religiosas por completo y separarlo y que el hombre comenzara a pensar. La moda, así como hay modas ahorita, la moda en la época de la Ilustración era ser un hombre ilustrado. La moda en la época de la Ilustración era ser un hombre de conocimiento, un hombre que tuviera muchos conocimientos, mucha curiosidad, hombres que investigaban, hombres que leían. Era la época, se les llamaban letrados, porque estaban llenos de letras, ahora sí, en el sentido de que se documentaban constantemente, leían y leían para tener mucho conocimiento y para tener mucha información. Por eso se le llama el siglo de las luces, ya que despierta la curiosidad, lo que te decía ahorita, se les prende el foco, despierta la curiosidad del hombre por conocer usando su razón. Entonces te decía, la moda era esto, aquel hombre que razonaba, que pensaba, el que tenía conocimiento, el que tenía mucha información, en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Las características de la Ilustración, esta época se caracterizaba, o sea, lo típico de esta época era el racionalismo, o sea, usar la razón para tratar de explicar las cosas de una manera más racional y no tan religiosa. La búsqueda de la felicidad, la creencia en la bondad y el optimismo. Todo esto para lograr lo que ellos deseaban, que era la libertad y lograr los derechos del hombre. Literalmente del hombre, no de la mujer. Y eso lo voy a platicar ahorita en la Revolución Francesa. Literalmente el derecho del hombre. Todavía la mujer era muy excluida en esta época, inclusive también limitada al conocimiento. El conocimiento era propio del hombre nada más. Él nada más era el que tenía acceso al conocimiento y a la información y a ilustrarse y a letrarse. Y la mujer, bueno, pues sí aprendía, pero gracias a través del hombre, obviamente. Vamos a ver un video que nos platica un poquito más lo que te estoy diciendo de lo que es la ilustración, para que nos pudiera quedar un poquito más claro, aparte de lo que yo te explico. Lo estoy abriendo el video. Ok, vamos a compartir pantalla para ver este video. Prestemos atención, muchachas, por favor. ¿No viste mi muñequito del Capitán América? Está re oscuro, no lo encuentro. ¿O que les parece que la oscuridad no les permite ver claramente las cosas? Che, a ver este video. Pero subir el brillo, que no lo puedo ver, dale. No, es que sin brillo, sin luz no lo puedo ver. Sobre eso vamos a estar hablando en este video. Sobre una época en la cual mucha gente pensaba que la verdad y el conocimiento estaban sumidos en la oscuridad. Maestros,
se ha trabado. Sí, ¿verdad? Desde la caída del mundo romano y hasta la Revolución Francesa de 1789, Europa estuvo dominada por el pensamiento católico, ya que no solo la religión, ¿Ya está sino bien? también el pensamiento político y el pensamiento social estaban dominados por la doctrina católica. Además, en toda A ver, esta época la muchachos. forma de gobierno que existía era la monarquía absoluta, un sistema en el cual el rey concentraba todo el poder de un reino y podía actuar sin limitaciones. En este sistema se consideraba que el poder del rey venía directamente de Dios, o sea que Dios lo había elegido específicamente para ser rey. Además de esto, la sociedad estaba fuertemente estratificada. ¿Qué significa esto? Que existían un montón de grupos sociales con distintas obligaciones y distintos derechos, y la desigualdad social se justificaba porque en teoría era la voluntad de Dios y debía respetarse. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió que a mediados del siglo XVIII mucha gente empezó a plantear que no se puede explicar todo a través de la religión y empezaron a cuestionarse algunas cosas. Che, ¿los aviones tendrán bocina? ¿Un pez cuando está debajo del agua, está seco o está mojado? Surge así la Ilustración, un movimiento de gente que planteaba que la única forma de llegar a un conocimiento verdadero y a conocer la verdad no es la religión, sino que es la razón, la inteligencia. Así, para los ilustrados, no. Acuérdense que eso no es un ilustrado, eso es un ilustrador. Una persona que dibuja es un ilustrador. A los miembros de este movimiento que se llama Ilustración se les dice ilustrados, no ilustradores. Ese es un tip para la evaluación. Así, para los ilustrados, la razón se transformaba en una especie de lámpara que venía a iluminar y a echar luz sobre esa verdad que había sido mantenida en la oscuridad por tantos siglos de pensamiento religioso. Ahora bien, más específicamente, ¿qué planteaban estos pensadores? Bueno, eso va a depender mucho del área de la que estemos hablando, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos. Una de las áreas en las cuales vamos a ver que existe un cambio en la forma de pensar es en la ciencia. Dentro del ámbito científico se empieza a sostener la necesidad de un método científico, o sea, de una forma que nos ayudara a corroborar el conocimiento que tenemos. Entonces, la observación de los fenómenos, la experimentación y la comprobación van a ser formas de estar seguros de que estamos llegando a un conocimiento verdadero. Un ejemplo puede ser el siguiente. Si yo agarro esta pava de agua y la pongo al fuego un rato y saco la tapa, voy a ver que el agua está hirviendo. ¡Lo logré! ¡El agua está hirviendo! Ahora, quizás en épocas anteriores no nos hubiéramos preguntado por qué el agua está hirviendo. Pero en esta época empezamos a sentir la necesidad de explicar estos fenómenos. Entonces, si yo agarro un termómetro y lo pongo en el agua que está hirviendo, voy a ver que el agua hierve a los 100 grados. Si lo pongo 100 veces, voy a ver que el agua siempre va a hervir a los 100 grados. Entonces llegamos a un conocimiento verdadero y obtenido a través de un método científico. Oye, despacio, cerebrito. Más allá de esto, el campo que más nos interesa ahora es la política. ¿Por qué? No hay por qué. Bueno, porque en este campo los pensadores empezaron a cuestionar la monarquía absoluta. Sí, tal cual. A continuación, vamos a analizar el pensamiento de tres pensadores que propusieron cambios muy importantes. El primero de estos se llamaba Jean-Jacques Rousseau y va a proponer un concepto clave que es el concepto de la soberanía popular o soberanía nacional. Como muchos ilustrados se planteaban y se cuestionaban la existencia de Dios, Rousseau va a hacerse la siguiente pregunta. ¿Realmente el poder del rey viene de Dios? ¿Y cómo sabe que viene de Dios su poder? Si no lo puede ver, no lo podemos escuchar, no lo podemos tocar. ¿De dónde viene el poder del rey? Esa, chicos, es la pregunta clave que se hace Rousseau. ¿De dónde viene realmente el poder del rey? ¿Cómo encontró la respuesta? Bueno, en el año 1762 escribió un libro que se llama El Contrato Social y en él planteaba lo siguiente. En realidad, el poder del rey no viene de Dios, sino que viene del pueblo al que gobierna. Así, Rousseau consideraba que en algún momento de la evolución de la humanidad, las personas habían empezado a hacer un contrato entre ellas para lograr vivir en sociedad. Y se elegía a una persona que tenía que hacer cumplir ese contrato. En este caso, el rey. Entonces, el poder del gobernante, en este caso del rey, venía directamente del pueblo al cual estaba gobernando, ya que tenía que representar sus intereses. Este pensamiento es la base de la democracia moderna. El segundo autor que vamos a ver se llama Montesquieu. Este pensador se preguntaba si no era peligroso que una sola persona, en este caso el rey, concentrara todo el poder del reino y gobernara sin límites. ¿Esto no podría llevar a un abuso de poder? A partir de ahora está prohibido
tomar mate con tortitas. ¡No! ¿Quién podría juzgar al rey si el rey fuera en contra de los intereses de la gente o en contra del bien común? Después de mucho pensar, Montesquieu llegó a la siguiente conclusión. Para evitar el abuso de poder y para evitar que nadie pudiera controlar al rey, lo mejor que se podía hacer era dividir el gobierno y crear tres poderes. Un poder ejecutivo que se encargaría de gobernar, un poder legislativo que estaría formado por representantes del pueblo y que se encargaría de hacer las leyes, y por último un poder judicial que se encargaría de la justicia. Esta idea sobre la división del gobierno en tres poderes que se equilibran y se controlan entre sí también es la base de la organización de las repúblicas modernas. El tercer pensador que vamos a ver se llama Voltaire y está más relacionado con el campo de lo social. Básicamente, Voltaire plantea la necesidad de una sociedad que esté basada en la tolerancia, en la cual no existieran las guerras de religión o la discriminación basada en la forma de pensar. Ahora, si han estado prestando atención, van a poder ver que muchas de estas ideas se pueden aplicar en debates actuales sobre la función de los gobernantes, sobre la función de los legisladores, sobre qué tanto poder tiene que tener un presidente, qué tanto tiene que escuchar al pueblo, o un montón de cosas así que tienen su origen en el pensamiento de la Ilustración. Muchos pensadores sostenían también que hay ciertos derechos que todas las personas tenemos por el solo hecho de nacer humanos. Así, se empiezan a reconocer paulatinamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, entre otros, y de a poco se va formando lo que hoy conocemos como los derechos humanos, que incluyen todos estos derechos básicos de la primera generación, la vida, la libertad, la justicia, y que después, con el paso de los años, se van ampliando a los derechos civiles, a los derechos laborales, entre otros. Como para ir cerrando el tema, podemos ver que en conjunto, si tomamos los aportes en la ciencia, en la política, en lo social o en lo filosófico, la Ilustración planteaba una nueva forma de ver el mundo que rompía con la forma anterior que estaba dominada por el pensamiento religioso. Así, todos los pensadores de la Ilustración contribuyeron a crear muchos de los aspectos de nuestra vida cotidiana. La república, la democracia, los derechos, entre un montón de otras cosas. Así que espero que este video les haya servido o que les sirva en lo futuro y nos vemos en el próximo. Ok, ¿qué es lo que nos dice aquí sobre la Ilustración, muchachas? ¿Qué nos platica y cómo nos trata de hacer entender lo del el pensar y que se te prende el foco, la luz? ¿Qué es lo que nos dicen? Eso porque la gente quería darle explicación a cosas cotidianas. Ok, Entonces empezaban a hacer, entre comillas, experimentos para ver por qué pasaban esas cosas. así es. Experimentos no necesariamente tiene que ser en un laboratorio y tenemos que ser propiamente científicos para hacer un experimento, muchachos. Como por el ejemplo que te ponía hace ratito de que, a ver, ¿quieres saber cuánto tarda la ruta 1 y cuánto tarda la ruta 2? ¿Con cuál de las dos te conviene más trasladarte a la escuela? Y pues tomas el tiempo. Eso es hacer un experimento de alguna manera. No eres propiamente científico, no estamos en laboratorio, sin embargo estoy haciendo un pequeño experimento para comprobar o determinar cuál de las dos rutas hace menos tiempo en trasladarme y me conviene más. Marisol, ¿va a decir algo? Más bien sería como una teoría, ¿no? ¿Cómo? Acerca de un tema. Como Que una teoría de por qué pasa algo. es una hipótesis, se hace una hipótesis, es una pregunta. Ujú. ¿Por qué llueve? Y entonces, ante esa pregunta, que es el planteamiento del problema, la pregunta es un planteamiento del problema. ¿Por qué llueve? Ante esa pregunta uno se trata de dar diferentes respuestas. Llueve porque Diosito dice que llueva, llueve porque se calienta la tierra, llueve porque... Y entonces ya tienes varias hipótesis. ¿Cuál es el siguiente paso? Comprobar, experimentar, investigar, para ver cuál de las hipótesis que acabo de decir, si porque Diosito está llorando, o porque la tierra se calienta y entonces al calentarse se evapora el agua de la tierra y sube al cielo, y entonces conocemos el ciclo del agua. Pero eso se determinó a partir de un proceso de investigación. Y una vez que se confirma, se establece una ley, cuando es confirmado y comprobable. Las teorías están en el plano de, no está propiamente todavía confirmado, está en teoría, nada más,
No se puede a lo mejor o no se ha podido confirmar todavía, pero es una posible explicación a algo en particular. Entonces, fíjate cómo todo esto viene a partir de la revolución científica, que empiezan a originarse un cambio en la manera de pensar, llega la época de la Ilustración, influenciados por esta corriente de la revolución científica, que ya venimos viviendo este cambio en la manera de pensar, y entonces surgen muchos autores importantes, como los que vimos ahorita, donde cada uno de ellos planteaba y postulaba cosas en diferentes aspectos de lo que sucedía en la vida cotidiana, ¿no? El punto en común es cómo la gente comienza a desacreditar a la iglesia y decir, bueno, ya no están a gusto, ya no están conformes con la explicación que se les daban y querían más, tenían más curiosidad y querían entender y comprender, digo, no tanto como cuestión de rebeldía en algunos, sino más que nada por cuestión de curiosidad y de entender, es que hay algo más, es que tiene que haber algo más, no puede ser esto así, no puede ser únicamente cuestión de fe, sino puede ser que también es cuestión de fe, pero también puede haber algo más que lo explique. ¿Me voy entendiendo mucho?